Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar los misterios y las historias que nos fascinan del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en el corazón de una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía, y por qué no decirlo, de todo el mundo hispanohablante. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que ¿quién no recuerda la chispa que nació entre ellos durante las grabaciones de Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador? Esa química en pantalla era tan real, tan palpable, que miles de fans alrededor del globo se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Sin embargo, la vida, como sabemos, a veces toma rumbos inesperados. Y es precisamente sobre esos rumbos, y las especulaciones que los rodean, que vamos a hablar hoy. Porque la pregunta que muchos nos hacemos, y que resuena en cada rincón de las redes sociales y los foros de fans, es si Can Yaman ha logrado olvidar realmente a Demet Özdemir. ¿O acaso sigue, como dice nuestro título intrigante, obsesionado con ella? Prepárense para un viaje a través de rumores, posibles señales y la opinión de muchos seguidores que no pierden detalle. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Empecemos. Cuando Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en Erkenci Kuş, fue una verdadera explosión. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión increíble que se percibía entre los protagonistas. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y no solo los fans, sino que las entrevistas de la época, las apariciones públicas y las anécdotas compartidas parecían confirmar que lo que se veía en pantalla no era solo actuación. Hubo un tiempo en el que sus nombres estaban inseparablemente ligados, y la esperanza de verlos juntos en la vida real era un sentimiento compartido por millones. Pero como suele suceder en este ajetreado mundo del entretenimiento, las cosas cambiaron. Ambos actores han seguido sus carreras individuales, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Can Yaman, con su proyección internacional cada vez mayor, ha estado inmerso en producciones italianas y ha lanzado su propia línea de perfumes. Demet Özdemir, por su parte, también ha participado en proyectos destacados y ha mantenido una presencia constante en los medios, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Sin embargo, a pesar de la distancia física y temporal, y de que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, el eco de su relación pasada parece seguir resonando. La pregunta clave es, ¿qué nos hace pensar que Can Yaman podría no haber olvidado a Demet? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones, las coincidencias y los comentarios de fans que con ojo de lince analizan cada movimiento de sus ídolos. Uno de los aspectos que más se comenta es la forma en que Can Yaman a veces habla de Demet, incluso después de tanto tiempo. En algunas entrevistas, cuando le preguntan por su paso por Erkenci Kuş o por su coestrella, su tono puede cambiar sutilmente. A veces hay una nostalgia evidente, un reconocimiento de la importancia de esa etapa y de la persona con la que la compartió. No es que hable mal de ella, para nada, al contrario. Pero sí hay una especie de calidez especial, un recuerdo que parece ser más profundo que el de un simple compañero de trabajo. Luego están las menciones, a veces sutiles, a veces un poco más directas, en sus redes sociales o en comentarios. Los fans más observadores a menudo señalan cuando Can Yaman da like a publicaciones relacionadas con Demet, o cuando comparte alguna imagen que de alguna manera evoca ese tiempo juntos. Si bien esto puede ser interpretado como un simple gesto de aprecio hacia una colega y una etapa importante de su carrera, para muchos, es una señal de que Demet sigue presente en su mente. Los más escépticos dirán que son solo casualidades, que es normal mantener un buen recuerdo de alguien con quien compartiste tanto. Pero para los creyentes, cada pequeño detalle suma. Analicemos también los aspectos de su vida sentimental actual. Can Yaman ha tenido otras relaciones conocidas desde su tiempo con Demet. Ha estado con modelos, actrices, influencers. Y sin embargo, ninguna de estas relaciones parece haber cuajado de la misma manera en la opinión pública, o quizás, en la percepción que los fans tienen de él. Siempre hay comparaciones implícitas o explícitas y a menudo, cuando una nueva relación de Can no funciona, o cuando se le ve solo, resurgen los comentarios sobre Demet. Es como si para muchos ella fuera el estándar, la vara con la que se miden sus posteriores romances.
Y no podemos ignorar la forma en que algunos medios turcos y latinos a menudo siguen reabriendo el tema. Cada vez que Can Yaman da una entrevista o publica algo, las preguntas sobre Demet Özdemir no tardan en aparecer. Y la forma en que él responde o las veces que se detiene un poco más de lo normal antes de contestar, alimentan aún más estas teorías. Es un ciclo que se retroalimenta, los fans especulan, los medios preguntan, las respuestas avivan las especulaciones. Ahora bien, ¿es esto una obsesión, en un sentido negativo? Probablemente no. La palabra obsesión puede sonar un poco fuerte. Quizás sería más acertado hablar de un cariño persistente, de un recuerdo muy significativo, o de una conexión que a pesar del tiempo y la distancia, aún deja huella. Can Yaman es un hombre apasionado, y quienes lo conocen dicen que cuando se involucra, lo hace de corazón. Y es posible que la etapa que vivió con Demet haya sido tan intensa y especial para él, que simplemente no se borre fácilmente de su memoria. Pensemos en la intensidad de su relación en su momento. No era una relación discreta. Compartían mucho, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y la euforia de los fans los envolvía constantemente. Ese tipo de experiencia, vivida en el apogeo de sus carreras, deja una marca imborrable. Es natural que un recuerdo así se mantenga vivo. ¿Significa esto que él no puede amar a otra persona o que no ha seguido adelante? No necesariamente. Significa que Demet Özdemir ocupa un lugar especial en su historia, un capítulo que para muchos fue dorado. Consideremos también la posibilidad de que parte de esta percepción sea construida por la propia industria y por los fans. Erkenci fue un hito y la pareja Can-Demet se convirtió en un icono. Mantener viva esa narrativa, aunque sea de forma subconsciente, puede ser algo que beneficie la imagen de ambos en ciertos mercados. Los fans por su parte anhelan revivir esa magia, y tienden a buscar señales que confirmen sus deseos. Sin embargo, y esto es importante decirlo para ser justos, también hay que reconocer que ambos han tomado caminos distintos y han mostrado madurez al respecto. Han sabido separar la vida profesional de la personal y han seguido adelante con sus carreras. Si Can Yaman tuviera una obsesión insana, probablemente sus acciones serían más evidentes, quizás más incómodas o irrespetuosas hacia sus parejas actuales o hacia Demet. Y hasta donde se sabe, eso no ha ocurrido. Lo que vemos son más bien atisbos de un afecto que perdura, de un buen recuerdo que se atesora. Podría ser que Can Yaman, al mirar atrás, vea en Demet no solo a un amor pasado, sino a alguien que marcó una etapa crucial de su vida, un punto de inflexión en su fama y en su desarrollo personal. Es muy probable. Y en ese sentido, tener un recuerdo positivo y tierno de esa época, y de la persona con la que la compartió, es algo humano y comprensible. La clave está en la interpretación. Para unos cada like, cada comentario, cada mirada nostálgica es prueba irrefutable de que Can Yaman no olvida a Demet y quizás hasta la sigue amando. Para otros son solo gestos de respeto y aprecio hacia una figura importante en su vida profesional y personal. La verdad, como casi siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio, envuelta en el misterio y en la intimidad de sus vidas privadas, que rara vez se revelan por completo al público. Lo que sí es innegable es el impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en sus seguidores. La energía que desprendían era contagiosa, y la historia de amor que protagonizaron se grabó a fuego en el corazón de muchos. Y es por eso que, aunque hayan pasado años, y aunque ambos sigan sus vidas, la curiosidad sobre si esa chispa del pasado sigue viva en alguna medida, persiste. Can Yaman, con su carisma y su naturaleza apasionada, siempre genera debate. Y el tema de Demet Özdemir es uno de los que más eco tiene. Para concluir, ¿está Can Yaman obsesionado con Demet? Quizás la palabra obsesionado sea demasiado fuerte y dramática. Pero sí parece haber un cariño persistente, un recuerdo muy especial y valioso que no se desvanece fácilmente. Las señales, para los que buscan verlas, están ahí. Ya sea por nostalgia, por gratitud, o por un afecto que trasciende el tiempo, Demet Özdemir parece ocupar un lugar que Can Yaman, a su manera, no ha olvidado. Y es este misterio, esta duda que planea sobre la relación pasada de dos de las estrellas más grandes de Turquía, lo que sigue cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Y hasta aquí nuestra incursión en este fascinante tema. Hemos explorado las razones por las que muchos creen que Can Yaman podría seguir pensando en Demet Özdemir, analizando los detalles, los rumores y las interpretaciones que circulan. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo.
Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman sigue obsesionado con Demet? ¿O creen que son solo recuerdos y buenos tiempos pasados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.